Tomorrow night, the New Year's Eve countdown in the Trump Kennedy Center will sound differently than originally planned. The Cookers, a jazz group scheduled to perform 2 New Year's Eve performances, has canceled. While the group did not give details behind the decision, one band member, Billy Harper, shared in a Facebook interview, quote, "I would never even consider performing in a venue bearing a name and being controlled by the kind of board that represents overt racism and deliberate destruction of African-American music and culture." A New York-based dance company, Doug Verone and the Dancers, is also canceling 2 shows in April, a decision that the head of the company told the New York Times. Algunos actos administrativos, cuando se producen fuera de la rutina esperada, producen desplazamientos que van más allá de la instancia que los formalizó. En la segunda quincena de diciembre de 2025, el Consejo Directivo del Kennedy Center, bajo una nueva configuración designada en su mayoría por el presidente Donald Trump, aprobó la inclusión del nombre del expresidente en la fachada de la institución, rebautizando el edificio como Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. La decisión se ejecutó sin consulta pública, sin deliberación legislativa y sin dictamen técnico previamente divulgado, rompiendo con el protocolo tradicional aplicado a los espacios federales de memoria institucional. La placa con el nuevo nombre se instaló en el edificio sede en Washington, días antes de la celebración de la ceremonia anual Kennedy Center Honors, evento transmitido históricamente por la cadena CBS. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. La reacción inicial provino del mundo artístico. Compañías de danza, músicos, actores y productores culturales comenzaron a cancelar actuaciones previamente confirmadas para los meses siguientes. La justificación recurrente en los comunicados públicos era la ruptura entre el carácter conmemorativo del centro, consagrado por ley como homenaje exclusivo al expresidente John F. Kennedy, y el intento de reconfiguración institucional orientado por motivaciones políticas recientes. A lo largo de esa semana, más de una docena de actuaciones fueron retiradas de la programación. Actores galardonados, músicos de reconocida trayectoria y directores de renombre nacional publicaron notas en las que calificaban el cambio como incompatible con los principios fundacionales de la institución. La ceremonia televisiva, prevista para el 23 de diciembre, se desarrolló en un ambiente de disonancia. Aunque Donald Trump actuó como maestro de ceremonias, su participación fue significativamente editada por la CBS, que redujo su intervención a menos de 1/4 parte del tiempo original y mantuvo, en todos los materiales oficiales, el nombre legal de la institución, Kennedy Center. Los paneles instalados en el escenario durante el evento ocultaron visualmente cualquier referencia a la nueva nomenclatura propuesta, lo que reforzó la disociación entre la decisión del Consejo y la postura adoptada por sectores independientes de la prensa. La audiencia del evento sufrió una caída significativa. La cadena informó de una reducción del 35% en el número de espectadores en comparación con el año anterior, alcanzando el nivel más bajo jamás registrado en la serie histórica de la transmisión. Paralelamente, el conflicto pasó al ámbito jurídico. La diputada Joyce Beatty, en representación del estado de Ohio, presentó una demanda civil en el Tribunal de Distrito de Washington, cuestionando la legalidad de la decisión del Consejo. Según la petición, el intento de renombrar el centro viola la legislación de 1964 que consagró el nombre de John F. Kennedy como único titular del memorial, exigiendo la aprobación expresa del Congreso para cualquier cambio. El argumento central sostiene que la medida adoptada por el Consejo no solo excede su competencia administrativa, sino que compromete los fundamentos legales que distinguen al Kennedy Center como espacio de memoria nacional.
Los documentos adjuntos a la demanda reproducen extractos de la legislación original y registros históricos que atestiguan el carácter singular del centro como homenaje federal al expresidente asesinado en 1963. El Consejo del Centro, por su parte, mantuvo silencio público en los primeros días tras la presentación de la demanda, limitándose a declaraciones formales en las que sostiene que la medida se inscribe en el ámbito de la autonomía institucional y tendría como objetivo valorizar las contribuciones contemporáneas a la vida pública estadounidense. Hasta el momento, no se han presentado documentos que autoricen el cambio de nomenclatura según los criterios exigidos por la legislación federal vigente. El impasse cobró mayor relevancia cuando la administración del centro, aún bajo la gestión de personas designadas por Trump, comenzó a enviar notificaciones a los artistas que cancelaron sus compromisos, amenazándolos con responsabilizarlos financieramente por supuesto incumplimiento contractual. Uno de los casos que más repercusión tuvo fue el del músico Chuck Red, quien hizo público el contenido de una de esas notificaciones, revelando que el centro estaría evaluando una demanda judicial de $1 millón como compensación por los daños y perjuicios derivados de la cancelación de su actuación. La medida fue interpretada como un intento de disuadir nuevas cancelaciones y desencadenó reacciones adicionales en las redes sociales y los medios de comunicación especializados. Otros artistas, como la cantante Christy Lee, difundieron mensajes en los que expresaban su malestar por la situación institucional creada y reafirmaban que su decisión de retirarse de la programación no se debía a divergencias partidistas, sino a la percepción de que el espacio había dejado de cumplir los criterios mínimos de neutralidad simbólica exigidos por su naturaleza pública y conmemorativa. La sucesión de acontecimientos indica que el conflicto en torno al cambio de nombre del Kennedy Center difícilmente se contendrá solo por vías administrativas. La intersección entre la legislación federal, las prerrogativas institucionales y la libertad artística ha desplazado el eje del debate a una esfera de tensión más amplia, donde se están poniendo a prueba en tiempo real los fundamentos de la representación cultural pública. La forma en que cada actor institucional responda a estas pruebas tenderá a definir los contornos de un precedente que, aunque restringido a un edificio, ya proyecta efectos sistémicos en la forma en que se entiende la memoria política y el uso del espacio público en los Estados Unidos. Seguir este tipo de disputa con atención y claridad es esencial para comprender no solo los episodios aislados, sino el funcionamiento más profundo de las instituciones democráticas. Seguiremos analizando los acontecimientos centrándonos en lo que realmente está en juego. Es, en este contexto, que la controversia en torno al Kennedy Center comienza a revelar capas institucionales más complejas. La legislación de 1964 que estableció la entidad no solo define su nombre como John F. Kennedy Center for the Performing Arts, sino que también la caracteriza jurídicamente como monumento nacional. Esta condición confiere al centro un estatus singular. Se trata de una institución cultural autónoma, sí, pero con vínculos formales con el Congreso y sujeta a disposiciones legales específicas para cualquier cambio en su misión, estructura o identidad. Los registros disponibles muestran que, desde su fundación, no se había registrado ningún intento de renombramiento, ni siquiera por parte de los presidentes en ejercicio. La reciente decisión del Consejo marca, por lo tanto, un punto de inflexión sin precedentes, que no puede entenderse únicamente como una decisión administrativa. Activa mecanismos de vigilancia institucional y al mismo tiempo debates constitucionales, políticos y culturales. A partir de este punto,
la composición actual del Consejo del Centro pasa a desempeñar un papel central en la comprensión del episodio. De los 22 miembros con derecho a voto en la gestión actual, 17 fueron nombrados durante el mandato de Donald Trump, siendo la mayoría de ellos figuras con un historial público de alineación política o que habían ocupado anteriormente cargos comisionados en la administración federal anterior. Entre ellos se encuentra Richard Grenell, ex embajador y exdirector interino de Inteligencia Nacional, que asumió la presidencia del Consejo poco antes de la votación que dio lugar a la renominación parcial. La proximidad entre los miembros del Consejo y el presidente no es, en sí misma, irregular, pero cuando se asocia a decisiones que trascienden el ámbito tradicional de la gobernanza cultural, esta configuración plantea interrogantes sobre el conflicto de intereses y la instrumentalización de las estructuras públicas con fines de reconocimiento personal. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el caso traspasó rápidamente el ámbito artístico y pasó a movilizar a parlamentarios de diferentes comisiones legislativas. Los juristas que asesoran al Comité de Administración de la Cámara de Representantes han estado analizando los efectos jurídicos de la decisión del Consejo, especialmente en lo que respecta a la compatibilidad de la medida con los artículos 3 y 4 de la Ley de 1964, que establecen que los cambios en el nombre, la misión o el funcionamiento del centro requieren tramitación en comisión y aprobación por mayoría del Congreso. Hasta el momento no hay constancia de ninguna solicitud formal en este sentido. Además, los dictámenes preliminares de la Oficina de Asuntos Legislativos del Departamento de Justicia indican que la ausencia de tramitación legislativa hace que la decisión sea vulnerable a la suspensión por medida cautelar, incluso antes de que se juzgue el fondo de la demanda presentada por la diputada Beatty. Se trata, por lo tanto, de una situación preliminar en la que el sistema aún no ha reaccionado en su totalidad, pero ya muestra signos de movilización institucional. La CBS, por su parte, al mantener el nombre original de la institución en su cobertura oficial y restringir la participación de Donald Trump a la mínima edición posible, se inserta en la ecuación como agente cultural con un posicionamiento institucional claro. Fuentes cercanas a la dirección de la emisora confirman que la decisión editorial de no respaldar el nuevo nombre se derivó de una consulta jurídica previa, cuyo dictamen interno recomendaba la adhesión estricta a la nomenclatura reconocida legalmente. Esta alineación entre el sector privado y la norma pública revela un aspecto estructural relevante. Incluso fuera del ámbito gubernamental, las instituciones con responsabilidad sobre la memoria colectiva operan sobre la base de pactos legales que, cuando se rompen unilateralmente, tienden a generar respuestas correctivas espontáneas de otros actores del sistema. La negativa de las empresas y los artistas a reconocer el cambio no es solo una forma de protesta, sino también una señal de que existen límites jurídicos e institucionales que no pueden rediseñarse por voluntad propia. Otro elemento que refuerza el carácter sistémico del episodio se encuentra en el historial reciente de intentos similares de apropiación de espacios públicos. Durante su mandato, Trump intentó renombrar bases militares bautizadas con nombres de generales confederados, enfrentándose a una resistencia significativa por parte del Congreso y las Fuerzas Armadas. En 2020, el propio Departamento de Defensa rechazó el intento de cambio, alegando la necesidad de consenso legislativo y respeto por la historia institucional de las unidades militares. El patrón se repite en el caso del Kennedy Center, con una diferencia esencial. Ahora, el objetivo del cambio de nombre es un espacio de memoria civil vinculado a la cultura y no a una rama de la defensa nacional. Aún así,
los principios que rigen la preservación de los nombres históricos siguen siendo equivalentes y, en ambos casos, el Congreso surge como la última instancia de validación. Esta dinámica de control cruzado entre poderes, prevista en el modelo constitucional estadounidense, se está activando en tiempo real ante el intento de renombrar el centro. Los parlamentarios ya están organizando audiencias públicas para debatir el alcance de las decisiones del Consejo, y hay iniciativas para presentar proyectos de ley que refuercen de forma explícita la necesidad de autorización del Congreso para cualquier cambio en las instituciones designadas como monumentos nacionales. Paralelamente, organizaciones jurídicas y entidades de defensa de la libertad artística han comenzado a seguir el caso, emitiendo notas técnicas y movilizando a especialistas en derecho constitucional para evaluar los impactos a largo plazo de una eventual consolidación del cambio sin respaldo legal. En este escenario, el ámbito jurídico sigue a la espera. La acción presentada por la diputada Beatty está a la espera de un análisis inicial para la posible emisión de una medida cautelar, pero el argumento ya está circulando entre analistas y comentaristas jurídicos que discuten las posibles consecuencias de la creación de un precedente en el que los consejos administrativos de las instituciones públicas puedan alterar, sin autorización legislativa, elementos centrales de la identidad de sus respectivos espacios. La duda que se impone en este momento no es solo sobre la legalidad del acto, sino sobre el alcance de su aceptación institucional. Esta tensión revela una capa menos visible del sistema, el entrelazamiento entre el derecho, la cultura y el poder, que cuando se activa de forma abrupta exige reequilibrios complejos. El análisis de movimientos como este refuerza la importancia de seguir regularmente los puntos de fricción entre la decisión administrativa y el fundamento legal. Lo que se presenta como un gesto aislado a menudo repercute en múltiples capas institucionales que solo se hacen visibles con el tiempo. Según los registros actualmente disponibles, la controversia jurídica en torno al Kennedy Center se encuentra aún en una fase preliminar, pero ya está provocando efectos institucionales que trascienden ampliamente el espacio físico del complejo cultural. La iniciativa de vincular el nombre de una figura política aún viva a un monumento instituido por el Congreso para honrar a un presidente asesinado representa por sí sola un cambio relevante en relación con los patrones normativos históricamente estabilizados. Aunque la legalidad de la medida sea objeto de apreciación judicial, el mero hecho de promoverla ya reorienta el debate hacia cuestiones más amplias, relacionadas con el papel de la memoria colectiva en el seno de las democracias constitucionales. Los juristas discrepan sobre los límites de la actuación de los consejos administrativos en instituciones sujetas a leyes específicas. Una corriente sostiene que, sin autorización legislativa explícita, cualquier intento de cambiar el nombre oficial del centro carece de validez jurídica desde su origen. Otra línea interpretativa admite que, incluso sin respaldo legal directo, la iniciativa puede entenderse como un acto meramente provisional, desprovisto de efectos jurídicos concretos, mientras no haya una manifestación formal del Congreso, lo que, en la práctica, la haría ineficaz. El debate, por lo tanto, se organiza en torno a dos planos interdependientes, el de la legalidad formal y el de la eficacia social. El primero se refiere a la conformidad del cambio de nombre con el marco jurídico vigente, especialmente la legislación promulgada en 1964 y la jurisprudencia relacionada con la protección de los monumentos públicos. El segundo plano, más inestable y sujeto a variaciones, se refiere a la forma en que los diferentes actores, medios de comunicación, artistas, público, patrocinadores y representantes políticos,
eligen reconocer o rechazar la nueva denominación en el uso cotidiano. Es en este segundo ámbito donde, hasta el momento, se concentran los impactos más perceptibles sobre la visibilidad y el funcionamiento del Kennedy Center. La decisión de la CBS de no adoptar la denominación propuesta, la sucesión de cancelaciones de actuaciones, la resistencia expresada por artistas consagrados y la ausencia de manifestaciones públicas de apoyo indican que el intento de redefinición simbólica aún no ha alcanzado el reconocimiento social suficiente para consolidarse. Los analistas observan que la permanencia o la reversión de la iniciativa dependerá no solo del resultado judicial, sino de la capacidad de diferentes instituciones, la prensa, el Congreso y el sector cultural, para mantener posiciones coherentes a lo largo del tiempo. A esto se suma el riesgo de que, incluso ante una eventual decisión judicial favorable a la reversión del cambio, parte del daño a la imagen del centro ya esté establecido. Para algunos segmentos del público y de la comunidad artística, la percepción de un intento de instrumentalización política del espacio puede haber comprometido la idea de neutralidad institucional, lo que exigirá en el futuro un esfuerzo deliberado de reconstrucción de la credibilidad. También hay interpretaciones que inscriben el episodio en un movimiento más amplio asociado a Donald Trump, en el que se buscaría reinscribir su nombre en instituciones públicas mediante lagunas administrativas, redefiniendo símbolos centrales de la política nacional. En sentido contrario, algunos juristas advierten del riesgo de atribuir al episodio un significado excesivamente amplio. Para este grupo, el cambio parcial de nombre del Kennedy Center, aunque controvertido, no constituiría una ruptura estructural, sino una desviación puntual susceptible de ser corregida por los propios mecanismos institucionales existentes. Esta interpretación hace hincapié en que el sistema constitucional de los Estados Unidos de América cuenta con salvaguardias suficientes para impedir la consolidación de precedentes problemáticos y que la judicialización de la controversia tiende a producir en los próximos meses un reequilibrio formal. Desde esta perspectiva, el caso sería menos una señal de deterioro institucional y más una prueba de la capacidad de resiliencia normativa del sistema, cuya respuesta, aunque aún en construcción, ya estaría en marcha. Hasta el momento, no hay consenso sobre los efectos legales y culturales a largo plazo de este intento de cambio simbólico. Lo que se observa es un campo de disputa en el que decisiones administrativas aparentemente simples, como la modificación de una denominación oficial, desencadenan complejas cadenas de resistencia institucional. El funcionamiento de las democracias consolidadas, en este sentido, no se basa únicamente en normas escritas, sino en la disposición continua de múltiples actores a preservar el significado de esas normas. Es en este punto donde episodios como el del Kennedy Center adquieren una dimensión que va más allá de sus elementos inmediatos, revelando no solo el contenido de las decisiones tomadas, sino lo que realmente está en juego cuando se decide. La observación sistemática de casos de esta naturaleza contribuye a una comprensión más profunda de las zonas de tensión presentes en el sistema institucional de los Estados Unidos de América. Cuando este tipo de análisis permite iluminar capas menos visibles de los acontecimientos, se hace relevante seguir atentamente los desarrollos posteriores. Seguiremos observando